y usted dice, ok, en este punto tengo un vector de posición R' y tiene en este punto otro vector R. Entonces, en ese caso, si ustedes lo hacen en coordenadas cartesianas, y dicen X primado, Y primado, Z primado, y la otra lo dejan siempre en cartesianas, perdón, estos no serían primados. Entonces, usted ese vector es X primado en X más el primado, ¿verdad? Y primado en Y más Z primado en Z. Y el otro es X en X más Y en Y más Z. Evidentemente, las componentes no son iguales porque están viendo que son puntos diferentes en el espacio. Entonces, las componentes no son iguales. Tampoco van a ser iguales, perdón, lo que sí van a ser iguales son los vectores unitarios porque estamos en cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas no tienen que olvidar que esos vectores X, Y y Z, los unitarios, son constantes. La dirección es la misma. Y la magnitud pues es 1 porque son unitarios. Entonces, aquí no hay ningún problema que al hacer la resta y que define el vector relativo es X primado, o bueno, X menos X primado, en X más Y menos Y primado en Y más Z menos Z primado. Entonces, la situación es que puedo restar las componentes porque los vectores unitarios, los versores del R primado y el R son los mismos porque estamos en cartesianas. Imagine ahora que ese punto usted lo va a describir en coordenadas cilíndricas. Entonces se va a decir, hay un ρ primado, hay un phi primado y hay un z primado. Igual acá, tiene un ρ, un phi y un z. Entonces cuando usted define el vector de posición, recordemos que en coordenadas cilíndricas el vector de posición es ρ en ρ más z en z. No tiene componente phi. El vector ρ primado es ρ primado en ρ unitario primado más z primado z. Ahora, ¿por qué razón estoy primando al ρ del otro? ¿Por qué era ρ? Por ejemplo, si yo veo el vector ρ del punto este de aquí, ese vector ρ tiene esta dirección. Bueno, ese es ρ. Entonces digamos que el ρ unitario va a tener esa dirección. Digamos que este es el ρ unitario. Tiene la distancia, la dirección de ρ. Y ρ es la proyección en el plano XY. En cambio, el otro punto, si ustedes dibujan el ρ, digamos que ese ρ es este, la proyección en el plano XY, el ρ unitario de ese punto sería este. Entonces, no son iguales. Entonces, al hacer la resta, siempre debería escribirlo así, ρ unitario más ρ primado, ρ unitario primado. Lo que sí va a poder restar, y como lo dije antes, son las zetas, porque el z es el de cartesianas es constante. Perdón, sería menos acá. Entonces, esto es general, o sea, si son vectores que están siendo representados en coordenadas curvilíneas, los versores o vectores unitarios dependen del punto, o sea, la dirección que tengan depende del punto que estén representando. Entonces, al ser dependientes del punto, son variables y por lo tanto van a ser diferentes en un punto y en otro punto. ¿Se podría dar el caso que fuesen constantes el ρ y el ρ unitario? Sí, por ejemplo, que ustedes dicen, tienen una distribución lineal y que es esta, que es una barra. Imaginemos que esa barra está colocada
en el plano, aquí pareciera que fue el plano Y Z, pero en general es una barra que tiene cierta inclinación. Imaginemos que está en el plano Y Z o si no en el caso más general. Pero por ejemplo, si yo quiero representar un punto, dos puntos de esa barra, entonces que aquí no sería, no tiene nada que ver con el punto primado y no, sino que represento dos puntos de esa barra y yo, ¿cuál es el ρ? El ρ es la proyección en el plano XY. Entonces veo que los ρs o que la proyección de cualquier punto de esa barra queda contenida en esa recta. O sea que ahí puedo decir que el ρ unitario es el mismo en cualquiera de esos puntos. También el phi, porque si ustedes ven el phi es el mismo en cada uno de esos puntos, lo único que va a cambiar es el z. Entonces hay que ver eso, ¿no? Si yo puedo decir, bueno, todos los puntos que debo analizar, su proyección es en la variable que vayan a medir, ya sea esférica o cilíndrica, que en este caso la proyección en el plano XY que me da el ρ y me daría el ρ unitario, entonces todos los puntos tienen el mismo ρ unitario, igual el phi. Entonces depende de eso en realidad. No sé si eso aclara la duda. Perfectamente. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? ¿Más preguntas? No, bueno. Quiero resolver un ejercicio de un examen del periodo pasado. Eh, digamos que vamos a hacer un problema en la distribución lineal. Digamos que son dos líneas infinitas que están colocadas de forma asimétrica. Ahí no parece, pero que el ángulo que forman con respecto al eje X es el mismo, ¿no? Y que tienen una densidad constante. Pero que la distribución de carga está formada por esas dos porciones de longitud infinita. Que esto se va hasta el infinito. Y lo que nos piden es el campo en un punto en el eje X. Bueno, debe especificarnos campo eléctrico. Entonces, cuando lo puse en el examen, tuve un comentario de un estudiante que me dijo, bueno, es que ese problema no lo encontré resuelto en ningún lado. ¿Y por qué durante el examen, en vez de ponerse a hacerlo, empiezan a buscar, no ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de un caso del periodo pasado, empiezan a buscar si lo encuentran resuelto? Eso es perder el tiempo. Evidentemente, este problema no lo encontré en ningún libro, o sea, simplemente agarré un problema que preguntaba otra cosa, que no tenía nada que ver con electrostática, era un problema de centro de masa, y la imagen la tomé y pedí el campo, pues, pero al final de cuentas no quiere decir que todos los problemas que debo colocar en examen se los van a encontrar resueltos en un libro. Usted tiene que ser problemas que se puedan hacer en el tiempo establecido. Ok, hay dos formas de resolver.
La primera es marcar, en este caso, bueno, voy a marcar el punto fuente y el punto campo. Voy a ver las barras como dos objetos diferentes, es decir, como la geometría de las barras es muy parecida, pero al final de cuentas las ecuaciones o la variación que tengan, particularmente en un punto sobre ellas, son diferentes, entonces no voy a poder, perdón, no voy a poder describir con un solo vector R' ambas barras. No lo voy a poder hacer. O sea que voy a ver que son dos distribuciones, le voy a llamar a esta una distribución 1 primado y a esta una distribución 2 primado. Y simplemente aplico superposición porque calcularía el campo eléctrico de la distribución 1 en el punto sobre el eje X y le sumo el campo eléctrico calculado de la distribución 2. La geometría es muy parecida porque son dos barras que comparten ese ángulo igual, pero necesito dos vectores de posición. Entonces, lo primero que se marca es un elemento de línea, que en ese elemento de línea digo su carga es un lambda d de x y voy a marcar otro elemento de línea en la otra, que no tiene por qué estar a la misma distancia, en cualquier lugar. La situación es que como ya usé el primada arriba, si no quisiera generar confusión, porque las distribuciones son diferentes, le puedo llamar Q sub 1 al de arriba y Q sub 2 al de abajo, o le pongo primado y biprimado. Digamos que le voy a llamar 1 y 2 para diferenciarlos, porque son elementos diferenciales de puntos diferentes, ¿no? Entonces, le voy a llamar 2. Lo que sí comparten es que el lambda es la misma, porque es una constante. El problema tendría que decir que es una constante. La densidad es una constante. Y voy a diferenciarlos, repito, colocando x1 y x2. Recordemos que las coordenadas del punto, en este caso de los puntos fuentes, son las variables de integración. Perdón, d de x, d de L, porque no es x completamente. Entonces es un d de L1 y un d de L2. Me estaba preguntando, no. Entonces, DDL1, DDL2. Podemos observar, y eso hay que tener extremo cuidado, que como la línea tiene una cierta inclinación, el DDL se refiere a esta longitud, que no es decir un d de x, no es un d de y, sino es una combinación de los dos. Entonces, aquí les decía que tengo dos opciones. Opción número 1. Yo puedo definir ese vector de posición 1 primado como pues cierto x, 1 en x, más cierto y1 en y. Luego, el diferencial de línea es un d de x1 más un d de y1 en y. Ahora, requiero la magnitud de ese.
Porque dijimos ya que para el diferencial de carga tiene que ser la magnitud del DDL, la magnitud del diferencial de área si fuera una distribución superficial. Pero claro, ahí tengo la X, tengo la Y el X1 y Y1 estoy diciendo que los uso para representar cualquier punto dentro de la distribución 1. Que no le pongo prima, porque tendría que ponerle prima a la otra, entonces es algo que igual alguien lo puede hacer y decir, le voy a poner al de arriba X primado, Y primado, y al de abajo le pongo X biprima, Y biprima, pero creo que entre tantas primas símbolos de primas que hay, entonces a la hora de escribir se les escapa una y puede haber problemas. Aunque recuerden que como son dos integrales que van a ser por separado, eh, en realidad lo podrían hacer. Donde aparezca una prima no va a aparecer una biprima, porque suman dos integrales. Entonces es una cuestión de escoger lo que ustedes quieran, pero voy a usar x1, x2 y eso en realidad da igual. Pero el DDR es la magnitud. Ahora, ese DDR está planteado en forma general. Recordemos que aparece una x1, una y1, pero en una integral, porque voy a integrar para encontrar el campo eléctrico, en una integral de una distribución lineal integro con respecto a una sola variable. O voy a integrar con respecto de x o voy a integrar con respecto de y, pero es solamente una. Pero aquí tengo dos, entonces ¿qué hago? Expresar la x en función de la y el diferencial de x en función del diferencial de y. ¿Cómo? Bueno, buscando la ecuación que describe los puntos sobre la distribución, que es una recta que simplemente forma un ángulo, llamémosle beta, con el eje X. Entonces, ¿cómo se relacionan Y y X para esa recta? Es una recta, la ecuación sería ¿cuál? Y1 en función de X1. Ajá. Esa es una opción, ya vamos a ver la otra. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? En función de beta, X1, Y1. Ahí no hay nada de física, por cierto. Ni de física 100, ni de 200. Es una pregunta de 110 y 111. Bueno, sí, es una lineal, exacto. Si es una recta, tiene que ser una ecuación lineal, pero yo no estoy preguntando qué función es, sino que me den la ecuación. Que hagan el cálculo y me digan cuánto es la ecuación. La ecuación de esa recta no es un vector. Vamos a ver. Yo pido la ecuación, hagan todos los cálculos, ya sé que la ecuación es una recta allí, pero ¿cuánto es la pendiente, pues? En función de beta, la pendiente. No sería, ingeniero, eh,
X por tangente de beta sería. Exacto. Tangente de beta, no tangente inversa. Tangente de beta. Ok. Entonces, si yo quiero calcular el diferencial de Y1, como beta es una constante en cada punto de esa recta, entonces el diferencial de Y1 lo puedo escribir en función del diferencial de X1. Por lo tanto, el diferencial de R, el vector, lo puedo escribir como d de X1 en X más tangente de beta d de Y1 en Y, perdón, d de X1 acá. Entonces, la magnitud, que sería el d de L, simplemente sería la raíz de 1 más. Entonces vean que me va a quedar un solo diferencial. Si yo expreso esto en función de x1, quiere decir que voy a integrar con respecto de x. Ahora, si yo lo dejo en función de y1, que también es una opción, lo dejo en función de y1. Pero al final de cuentas, uno decide con respecto a qué variable va a integrar. Esto se puede reducir más, se puede reducir más, se puede usar alguna identidad. En este caso, la raíz de 1 más tangente cuadrado, eso aquí es igual. Y seguimos en 111. Ahora, ¿por qué reducirlo? Bueno, porque al final de cuentas, aunque es una constante, ¿verdad? Recuerden que eso es una constante, pero quedaría secante de beta. El cuadrado no. El cuadrado se elimina porque tienen una raíz, ¿verdad? Entonces tienen eso y van a integrar con respecto de x. Lo mismo pueden hacer en la otra, ¿no? En la otra, ¿cuál va a ser la única diferencia que tendría? Van a definir un vector R2 que es un X2 en X más un Y2 en Y. La relación acá ahora es que la X2 o que la Y2, a diferencia de la, bueno, voy a poner el DDR, el DDR, entonces la relación es que Y2 sería tangente de, ¿ponen menos beta o ponen directamente menos tangente de beta? Porque el ángulo es negativo o porque la pendiente de la recta es negativa, como lo quieran llamar. Entonces aquí igual les quedaría la misma relación porque como al tomar la magnitud del DDL queda exactamente lo mismo. Secante de beta d de x2, d de L2. Aquí sería d de L1, perdón. Entonces son iguales. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría cambiar si deciden integrar con respecto de x o deciden integrar con respecto de y? Por ejemplo, cuando ustedes integran una variable, no, recuerden, esto no es una integral de línea. En una integral de línea, ya la orientación de la curva nos establece de dónde a dónde o cuál es el orden de integración, según el sentido de la curva. Aquí no es de línea. Aquí, si yo voy a integrar una variable, lo que tengo que tomar es siempre el sentido de crecimiento de la variable. Entonces, si yo integro la línea de arriba con respecto de x, bueno, x está variando entre 0 hasta el infinito. Si yo integro con respecto de y la línea de arriba, y está variando entre 0 y el infinito. Ahí quedaría la misma cosa, al menos en la línea de integración. Pero si yo integro la de abajo, la línea de abajo, x está variando entre 0
hasta infinito y la y está variando desde menos infinito hasta cero. Recordemos que debo tomar el sentido en el que crece la variable, de menos infinito hasta cero. O dicho de otra forma, si integran en la x, lo ven de como crece la x, que es de izquierda a derecha, y si lo integran en y, como crece la y, que es de abajo hacia arriba. Eso podría variar, particularmente si integran con respecto de y, cambiaría la de arriba con la de abajo. Luego, ya tienen los diferenciales, ya pueden definir el diferencial de carga, pero hace falta el vector del punto de campo. Entonces, en ese caso es R. Ese vector R es simplemente X en X, donde ese X es esta distancia. Entonces está el X del punto de campo, el X1 del primer punto fuente, el X2 del segundo punto fuente. Los que son variables de integración, recordemos que son las coordenadas de los puntos fuentes. Entonces, si yo quiero el R1, pues simplemente sería el R menos el R1 relativo. Como está en cartesianas, la resta es bastante directa. Es decir, sería X menos X1 en X menos Y1 en Y. Pero ya se dijo que debo dejarlo expresado en términos de una variable de integración. Entonces cambio la y1 por tangente de beta x1. Lo mismo haría en el R2, que sería R menos R2 primado, que sería X menos X2, menos Y2. Solo que acá, déjenme ver. Ah, no, le puse bien. La situación es que aquí el signo, mejor lo voy a considerar, se puede hacer. Sí, es diferente, depende del punto. Ahora, si toman los dos puntos a la misma distancia sería igual, pero por eso una la dejo por eso cambié la barrera de integración. No sé si aclara eso la duda. Entonces, la situación acá es que otra opción podríamos de una sola vez considerar eh, el signo, ¿no? Porque realmente este es un vector que ya, este hay que tener cuidado con lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, el vector y2 tiene una componente negativa, pero vean que ya incluyo el negativo en la componente, entonces el valor, como que ustedes tengan un punto, bueno, me refiero a esto, como que ustedes tengan el punto 2 menos 3, entonces cuando ustedes lo describen, tienen el vector 2 en X menos 3 en y ya incluyen el negativo afuera, entonces el valor de la variable es positivo, entonces también pueden hacer eso. ¿Dónde les puede cambiar? En el límite de integral. Ahí va a ser la diferencia, porque como ya el negativo lo están poniendo acá, es decir, que si yo estoy considerando más, entonces esta variable y2 va de menos infinito a cero, porque no he considerado el signo, entonces cada valor de esa y tiene que ser negativo. En cambio, si ya lo incluyo afuera, entonces los valores que tome aquí, este es un valor positivo, entonces va de cero a infinito.
al final de cuentas, la situación va a ser igual, solo que el negativo se incluye afuera o no. Entonces, yo aconsejo que mejor las pongan positivas y que después en las integrales lo coloquen. A menos que fuera constante. Si es constante, no hay ningún problema. Si es constante, pongan el signo. Pero como aquí es variable, o sea, la Y2 va cambiando, entonces deberán tener las consideraciones del caso si lo deciden colocar negativo. Entonces, ojo con eso. Yo la dejo entonces como un valor negativo, entonces integral de menos infinito a cero. Claro, eso también les va a influir en el diferencial, pero es mejor eh, que aun cuando la variable fuese negativa, en los vectores de posición no incluyan el signo, sino que el signo lo incluyen directamente en el límite de la integral. Por eso igual acá no lo estoy cambiando. Vean que al final de cuentas, esta y2 el signo va a aparecer directamente cuando haga el cambio en el diferencial. Ya tendríamos entonces los dos vectores expresados en términos de una variable integral. Ahora vamos a calcular el campo. El campo eléctrico en un punto en el eje X es simplemente la suma de los dos campos, el de la distribución 1, la constante 1 sobre 4pi epsilon 0 se comparte en las dos expresiones, por eso la puedo tomar como factor común. Tendría una integral que la voy a poner así, distribución 1 primada, sería el d de q1 por el lambda sobre el R1 al cubo R1 vector más la integral de la distribución 2 primada, el lambda, el d de q2 sobre R2 al cubo R2. El lambda es el mismo, entonces como es el mismo y es constante, lo puedo sacar de la integral, de ambas. Y empezamos a reemplazar. Lambda sobre 4pi epsilon 0. La primera integral, que es la variable de integración x1, pues va de 0 a infinito. El diferencial, perdón, ya sería de, aquí no, perdón, el lambda no va acá, porque recordemos que el d de q es lambda d de L1 y es lambda de L. O sea que el lambda lo saco hasta después. Digamos, aquí no, aquí es 1, el lambda lo saco después. Entonces, aquí sería el diferencial de línea 1, que recordemos que se nos quedaba en función de secante. Entonces quedaba secante de beta 1, diferencial de x1, bueno, por el vector, voy a poner atención al el vector R1 que es x menos x1 en x más tangente o menos tangente de beta 1, tangente de beta x1, d de x. El beta no es 1, perdón, es simplemente beta. Dividido entre la magnitud de ese vector. Y la magnitud es x menos x1 al cuadrado más tangente cuadrado de beta x1 al cuadrado a la 3 medios. Y aquí me falta el y. Entonces en realidad son dos integrales, porque hay que hacer la integral. Recordemos que hay que hacer la integral con la componente x y luego la integral con la componente y. Y la variable de integración es x1. Beta es una constante.
La otra integral es muy similar, integro con respecto a x2. El diferencial, el de línea, era el mismo, porque recuerden que al calcular la magnitud, lo del negativo aquí no influía, al menos en la magnitud. Entonces vuelve a quedar el secante de beta, el vector que sería x menos x2. Aquí sí va a quedar un más tangente de beta, x2, déjenme ver, x2 acá, perdón, x2. Entonces tangente de beta x2 en y, aquí es en x, de x2, coloqué un seno. Perdón, es cierto, es secante. El secante de beta se puede sacar, ¿no? Se puede sacar de la expresión, de las integrales, porque es una constante. La pregunta ahora, y bueno, el trabajo mayor es hacer la integral. Lo bueno es que ahí se acaba la física. Ya van ustedes a sus cursos de cálculo, eh, cálculo 2 y la integral deben resolverla. La situación es que por la ubicación de, o la elección de la opción 1 de haber tomado x1, x2, al final de cuentas van a tener que reescribir esa integral. Si quieren usar una tabla, porque los software, vuelvo a decir, si quieren un examen para que puedan usar software, entonces se diseña para eso. En caso contrario, hay que usar tablas. Entonces hay que reescribir esto de forma que me quede la expresión de la tabla. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo resolverla? Ingeniero, pero prácticamente nos quedarían entonces 4 integrales porque sería una Sí, integral con respecto a x y la otra con respecto a y, ¿verdad? sí, es decir, es una integral simple en la distribución, pero como cada distribución tiene ese vector de posición, que son dos componentes, entonces serían 4 simples. Lo que pasa es que pueden ver que las integrales son básicamente las mismas. Porque aparezca x1 o aparezca x2, la expresión es la misma. Bueno, difiere quizás el signo de acá. Pero, por ejemplo, en la segunda nos quedaría un diferencial de x1 con respecto al versor y. Entonces eso no afectaría, o sea, de que tengamos un diferencial de x y el versor No, sea y, ¿no? recuerden que en cálculo 2 se habla algo de que la variable es muda. ¿Qué significa? Que si ustedes integran de 0, bueno, de a a b, e integran x cuadrado de dx, esto es lo mismo de a a b que integren z cuadrado de dz, es lo mismo que integren a a b estrella al cuadrado diferencial de estrella. O sea que si es una integral definida y la expresión es la misma, porque si ustedes separan y ven la componente y, la expresión es la misma, solo que en una integro con respecto de x, la otra integro con respecto de y.
Entonces, los resultados de las integrales van a ser iguales, según lo que plantea esto de que la variable es muda. De forma que cuando ustedes ven el resultado o plantean la integral de la componente en y de la primera y la integral de la componente en y de la segunda, ¿en qué difiere? En un signo. La variable de integración es diferente, pero la expresión es la misma. Por lo tanto, ¿qué pueden concluir acerca de la componente en y del campo en ese punto? Se anularía. Se van a anular. Entonces no hay necesidad de plantear. Solo visualizar eso, que aunque la variable de integración sea diferente, por el hecho de que la variable de integración es una variable muda, se van a anular. Ahora, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir de la componente en x? Que el resultado de una integral va a ser el mismo de la otra, sea que una integre con respecto de x1 y sea que integre con respecto de x2, los resultados de la componente x van a ser iguales en las dos. Entonces, como son iguales, simplemente digo, la componente en y se elimina, pero lo escribo ahí. Ingeniero, Dígame. eso mismo le iba a preguntar ahorita yo, eso último que acaba de decir, porque le iba a preguntar que en sí X1 y X2 serían dos valores diferentes, ¿verdad? Sí. O sería, Variable de integración. sí, variable de integración que sería prácticamente, o sea, en sí no le termino de entender, o sea, cómo es que se anulan las dos componentes Y. Ok. Es que Pensémoslo así. ok. Observe la expresión que va a llevar la integral de x, la componente y, que es todo esto. Vale, creo que mejor voy a hacer lo siguiente. Ok. Entonces, si yo veo la expresión de la integral en la componente y, lo que me queda es esto. ¿Sí? Sí, correcto, sí, correcto. Y la otra, si veo la integral de la componente en y, bueno, no quedaron alineadas, pero no importa. Lo que me queda es esto. Así. Ujú. Entonces, si usted tiene la integral, piénselo así, la integral de a a b de x al cuadrado de dx menos la integral de a b de z al cuadrado de dz. O sea que la función es la misma, solo que está en términos de otra variable. Como es una función que usted integra y usted evalúa, el resultado es un número. Sí, correcto, sí. O sea que la función de la primera integral va a quedar en términos de x1, la función de la segunda integral cuando integre queda en términos de x2, Ujú. esas funciones las evalúa y los límites son los mismos. Es que obtiene el mismo número. Entonces se va a anular. Ah, ok. Sí. Pero Sí, porque tiene que ser, pero tiene que ser exactamente lo mismo. ajá. Entonces, que sea opuesto se anula. Ahora, si no quedan restando y quedan sumando, usted sabe que el resultado de esta es el mismo de esta, entonces la puede escribir así Sería esa dos suma. veces Sería esa suma, sí. el resultado de cualquiera. Dos Sí, veces el resultado de esta o dos veces el de la otra. sí, sí. Y eso es lo que voy a comentar ahorita, o sea, la componente Y, pero vean que lo estoy escribiendo. Y digo ahora, el campo eléctrico voy a sacar el lambda sobre 4pi epsilon 0, el secante, y hay un 2 que es el 2 que está apareciendo por esto.
porque se van a sumar, ¿no? O sea, la componente, el resultado de la componente de x de la primera integral va a ser exactamente el mismo que la segunda. En Sí. x, en y eran iguales, pero opuestos, perdón, eran opuestos, por eso se elimina. Entonces simplemente me cargo un montón de cosas, o las les elimino, y ya solo dejo la componente x. Entonces vean que de pasar de 4 integrales por todas las propiedades en este caso que mencioné, paso solamente a una. Claro, quizás aquí todo el problema se diseña para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que los ángulos son iguales, ¿verdad? Si ya los ángulos fueran diferentes, le pongo un beta 1 y beta 2, ahí ya al final nos quedarían 4 integrales y no podríamos reducirlo. Pero el problema se diseña para que todo eso pase. Y me faltó, perdón, el diferencial. Y qué sé yo, le pueden poner un comentario, ¿verdad? Lo importante es comentar. Ahora, si quieren dejar x1 o quieren dejar x2, no importa. Lo que dijimos es que el resultado de cada integral en x es el mismo, entonces solo calculamos una y la multiplico por 2. Pero vean que el profesor lo está comentando, no ocupa tampoco un detalle tan extenso, pero al menos lo dice. Ahora la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo resolver esa integral? Ingeniero, yo por ejemplo tengo unas tablas que utilicé en la clase que se llama Métodos para Ingeniería y ahí usábamos unas tablas para resolver integrales. Puedo hacer uso de ellas para hacer Sí, la sí, lo integral. que suelo colocar en el examen es que si es una integral de son trigonométricas, se va a poder usar. Pero lo que pasa es que así como está, no la van a encontrar en la tabla. O al menos si la encuentran, sería una gran ayuda. Eh, Asumo que son las de Spiegel. Todo el mundo usa las de Spiegel. Creo que son las únicas que... O no sé. Pero si usted encuentra eh, esa integral así como está, quizás no con el tangente, quizás con una letra acá, con un número, de qué sé yo. Tal vez la pueden encontrar, si pueden encontrar algo así, digamos, la integral de una constante menos la variable por esa constante menos la variable al cuadrado, la variable, bueno, creo que en las tablas aparece u, si no. Al final de cuentas recuerden que la letra que se usa es lo de menos, pero usted debería encontrar algo así. Pero la cosa sería que para que usted sepa que utilizamos las tablas y que Ah, me lo ponen. no fue uso de, como usted menciona a veces de que es bien complicado a veces porque puede ser como fraude de que alguien hizo lo que otra persona hizo. Entonces, sería lo mejor especificarle en dónde la encontramos y todo. Sí, exacto. Ustedes ponen del libro tal, ahora tienen que saber qué libro es, la ecuación tal. O ponen una imagen del libro, pues. Lo mejor es que mencionen de qué libro es para ver que no. Pero básicamente ver si está esta integral así. Que lo más probable es que no esté. Directamente así no esté. Entonces, ¿qué deberían de hacer? Y eso es lo que van a terminar o hacer ustedes para la siguiente clase.
ver si le encuentran así, que lo más probable sea que no. Entonces, si no está directamente como la tabla, bueno, se va a poder reescribir como la tabla, sí, eso siempre se va a poder hacer. Entonces, lo que hace falta es reescribirla de forma de la tabla para poder realizar. Pero claro, tendrían que ser esto. Y cuando hacen el examen, ahí están las instrucciones del libro tal. Si no pueden tomar la foto, pongan el libro, al menos averigüen cómo se llama el libro, del libro tal, en la página tal, ecuación tal, y ya más que suficiente. Bueno, entonces queda pendiente esto. La otra forma, porque planteo opción 1, que solo ya estamos sobre la hora. La otra forma sería, y dado la situación de que las distribuciones lineales están contenidas en el plano XY, yo podría usar coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque como estamos en el plano XY, yo podría decir que esta distancia es ρ. Entonces puedo definir un vector de posición R1 como un ρ1 en dirección de ρ1 unitario más 0 en z, porque no hay altura porque estamos en el punto, en el plano XY. R2 sería un ρ2 unitario, que como lo dije antes, estos no son iguales, pero la ventaja de estos, o, o en el menos en este ejercicio, es que como para poder restar, porque el vector R, S obligatoriamente lo tenemos en coordenadas cartesianas porque es un vector de un punto en el eje X, entonces este tendría que expresarse en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, tendríamos que expresar el ρ1 y el ρ2 en coordenadas cartesianas para poder restar. La ventaja es que recordemos que el ρ1 es igual, en general, ¿no? El ρ es coseno de phi y que el ángulo phi sería el beta. Y el ρ2, dado que el beta no es exactamente el mismo, pero el beta es negativo, entonces la única diferencia al ser beta negativo es que quedarían. Entonces, esta es otra opción. Alguien me puede decir, bueno, pero es que se deben de pasar a cartesianas para poder restar. Sí. ¿De qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que la variable de integración sería ρ1 y por lo tanto el diferencial de línea es d de ρ1. Esa es la ventaja. Que entonces ρ1 ya lo tengo. Mi variable de integración yo integro con respecto de ρ. Entonces, ¿qué me ahorro? Tampoco es que me ahorro tanto, me ahorro todo esto. Pero es otra opción. Yo defino una variable de integración ρ1 y evidentemente ρ2 que tengo que pasar a coordenadas cartesianas, sí, pero que los ángulos phi serían beta y menos beta en el caso de abajo. Entonces nos quedan expresiones muy parecidas, pero me ahorro la parte del diferencial. Es otra forma de hacerlo. Pero entonces pueden plantear ustedes de las dos formas. Las integrales al fin de cuentas van a ser muy similares. Vean que la diferencia es que la integral de x me queda secante y tangente. En esta me van a quedar senos y cosenos. Entonces hay unos pequeños cambios. El resultado que ustedes obtengan al final tiene que ser el mismo. ¿Sí? Bueno, queda pendiente la integral que ustedes deben trabajar a ver si encuentran en las tablas o ponerse a hacer la mano. O lo que recomiendo es tratar de reescribirla de la forma en que están en las tablas. Ok, preguntas hasta ahí.
Esto del libro, ¿verdad? Es un supuesto, o sea, no es un del libro tal, ecuación tal, para efectos de examen. Preguntas. Aquí estamos un poquito sobre la hora ya. Igual si tienen clase, pues pueden salir. Recuerden que esto queda grabado y lo único que quedaría, lo único que hace falta es ver si hay consultas. Yo tengo una duda. Dígame. Sí, y respecto a la dirección del campo, entonces solo nos quedaría en la dirección De X. en el caso de la primera entrada, en la dirección de X, correcto, y en el caso de la segunda, ¿cómo queda? ¿Cómo así? Es que las dos quedan en X. O sea, las dos que se están sumando, que por eso se duplica, De R. perdón, la de yo dije que se eliminó. Sí, correcto. Entonces el campo en un punto en el eje X, su dirección va a ser en ese punto en X. En otro lado a saber. Pero el campo tiene dirección No, en X en cualquier punto en el eje X. bueno, no, la duda era con respecto a la segunda integral que planteaba, que Ah, ok. la dirección, ¿cómo quedaría? La de Dirección de lo R, que supongo. saqué de RO, lo que utilicé de RO. Ah, bueno. Perdón, se refiere a la segunda, vamos a ver, a Sí, la primera calculando la opción o a la segunda coordenada opción. cilíndrica, Ah, ok. a la opción Si 2. vamos a coordenadas cilíndricas, recuerde que para integrar, igual voy a pasar a X unitario, Y unitario, Z unitario. Lo que va a cambiar Sí, es que la variable de integración va a ser ρ. Entonces de repente le va a quedar, qué sé yo, un ρ 1 d de ρ 1 por un decir coseno de beta en X y por todo el denominador. Pero la diferencia es que el unitario lo dejo en X y la ajá, variable de integración es la que voy a dejar en ρ. Eso es bastante común. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. La componente Y se va a anular. En las dos porciones, la componente X va a quedar igual, se va a sumar. Al final de cuentas, va a quedar siempre en dirección X. Solo que la variable de integración ahora aquí va a ser ρ. sí, sí, ya. Bueno, el coseno es un decir, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo Sí, que... Aunque sí va a quedar coseno en no, no, realidad sí ahí. tiene. Pero ocurre lo mismo. O sea, la Y, dirección, la respuesta que la que lleguen va a ser la misma. ajá. Y como estaba diciendo usted que podíamos usar las tablas de los libros, entonces para indicarle dónde sacamos la fórmula de esa integral, solo el nombre del libro y la fórmula, ¿verdad? Sí, pero lo que va a ocurrir, y en este caso lo vuelvo a repetir, es que en el libro lo más probable es que no aparezca así. Entonces tengan que hacer Sí, algunos arreglos para llevarla a la forma que está en el libro. ¿Sí? Entonces lo que les sí, queda a ustedes para el lunes es decirme qué arreglos son el que hicieron para llevarlo a una expresión que sí la encontraron en la tabla. Ahora, si en la tabla encuentran una tabla que está de esa forma, aunque lo dudo, entonces la pueden usar. Si no, tienen que reescribirlo para llevar a la forma de la tabla. sí, de hecho creo que para esa fórmula lo que habría que hacer sería introducir una variable en lugar de a menos u y hacer las sustituciones respectivas. Bueno, háganlo y me dicen la respuesta final para el lunes. Es decir, el lunes lo primero que voy a preguntar es cuánto les dio y Ok, corroborar si es el resultado que tiene que dar.
En las tablas, sí, hay una de tablas, hay un montón de libros de tablas, solo que evidentemente entre más integrales tiene, pues hay una cobertura mayor, ¿no? Entonces no puedo decirles que usen ese, creo que aparecen bien poquitas. Ahí está el libro de Spiegel, hay un libro que tiene como más de 1500 páginas, que creo que es el libro de tablas más completo, pero busquen ahí simplemente tablas de fórmulas matemáticas de Spiegel o busquen otro. Pero el que está en el campus, lo que pasa es que ahí es un libro más de fórmulas en física, o sea, aparecen integrales, pero hay un montón de fórmulas de física, entonces no es tan extenso, la cantidad de integrales que aparecen ahí es menor. Ahora, normalmente, cuando ha sido presencial, lo que se les da es la expresión de la integral que consideramos van a usar en el examen, pero nuevamente, si lo que a ustedes les queda no es lo que está en la tabla, tienen que reescribirlo para llevarlo a esa forma. ¿Más preguntas? Pero aquí se terminó la física, aquí estamos simplemente otra vez, o están ustedes otra vez en cálculo 2. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, si no hay dudas entonces, recuerden, la siguiente prueba es el martes. Aprovechen el fin de semana para terminar de ver todos los recursos. Cualquier duda que tuviesen de problemas, ejercicios o de los mismos videos, pues las pueden hacer por el grupo, las pueden hacer por correo o por mensaje en el aula. Si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes.